Bahamas se enfrenta a consecuencias inimaginables tras el azote del huracán Dorian. La cifra provisional de muertos llegó a 30 y son cientos los desaparecidos. Dorian tocó tierra en Carolina del Norte este viernes como un huracán categoría 1. Mientras el primer ministro británico busca por segunda vez convocar a elecciones, la Cámara de los Lores aprueba una iniciativa que obliga a Boris Johnson a buscar un aplazamiento del Brexit si no se consigue un acuerdo. Fallece el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, a los 95 años. Mugabe gobernó por más de 3 décadas y en una oportunidad dijo que solo Dios podía sacarlo del poder. Nuevas manifestaciones y enfrentamientos en Hong Kong pese al anuncio de que se retiró la polémica ley de extradición a China. Pero el movimiento de protesta desde hace más de 3 meses pide ahora una reforma democrática y una investigación a la policía. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Debilitado pero aún poderoso, el huracán Dorian golpea la costa del Atlántico de Estados Unidos y se dirige al norte. El ciclón tocó tierra como categoría 1 en la barrera de las islas de Carolina del Norte este viernes. Se informa de inundaciones catastróficas y en un condado se prepara la evacuación de habitantes vía aérea. Y poco a poco tenemos una idea más clara de la devastación que dejó Dorian a su paso por las Bahamas como un huracán categoría 5. La cifra provisional de muertos llega a 30. Las autoridades esperan que el número llegue a una cantidad inimaginable. También se informa de cientos de desaparecidos. El Servicio de Guardacosta de Estados Unidos informó que ha rescatado a 250 personas en las islas del norte de Bahamas. High Rock es una ciudad bahameña de cerca de 300 personas que quedó devastada. Normalmente lleva 1 hora conducir desde Freeport a High Rock, en la costa sur de Gran Bahama. Sin embargo, a un equipo de CNN le tomó horas llegar allí, esquivando escombros en calles parcialmente destruidas, como pueden ver. Y desde Freeport, este viernes nos acompaña Gustavo Valdés con más información de cómo se encuentran las Bahamas, las labores de rescate. ¿Qué nos puedes decir, Gustavo? Muy buenas tardes. Este es uno de los ejemplos más devastadores que hemos visto hasta el momento aquí en Freeport. Como pueden ver, esta casa, la estructura de concreto está en pie, pero por dentro los vientos y el agua completamente destrozado el interior. No hay ninguna pared intacta dentro de esta casa, pero no fue la única víctima en este lugar. Vean a este vehículo que están las marcas de donde fue arrastrado fuera del pavimento aquí. Bastante daño, pero lo más impresionante está atrás de la cámara. Ese es un barco. Estamos aproximadamente a unos 200 metros de canales que distribuyen a esta isla de Freeport, aquí en la Grand Bahamas, y vean cómo vino a caer hasta acá. Además de llevarse el tendido eléctrico, causó bastantes daños. Este es un barco bastante grande, como lo pueden ver. Tenemos que tener cuidado con el tendido eléctrico. You see the power lines en el suelo. Y lo más impresionante, para que se den cuenta de la fuerza, este barco aterrizó en este pedazo de calle. Vemos el asfalto. Es aproximadamente unos 30 centímetros y luego el viento, me voy a caer, cuidado, el viento lo arrasó. Los 2 motores, los tornillos, como les dicen, y esta es una máquina bastante grande, está bastante afectada. Este es uno de los ejemplos. Hay otro bote que nos encontramos del otro lado. Hay que dejar en claro, algunas de las partes que hemos visto están mejorando. Como vieron, la estructura de concreto sobrevivió
la fuerza de Dorian, pero en muchas partes fue la inundación la que causó estragos. Ya estamos viendo gasolineras abiertas, tiendas de autoservicio, incluso un par de restaurantes de comida rápida, lo que apunta a un poquito de normalidad, pero también hemos visto largas filas de personas que están tratando de recabar, de que les den agua potable. Están llegando ayuda a través de helicópteros y barcos, y en estos momentos me indican que nos están informando que hoy, jueves, llegará un hospital móvil proporcionado por una entidad religiosa para ayudar a las personas que aún están varadas. Ciertamente, tan mal que se ve en Freeport, hay otras partes, otras islas que tienen daños más severos y donde va a ser más difícil llevar a cabo las labores de recuperación. Para esas labores de recuperación hay muchas empresas de cruceros y varias personas que se están sumando a las labores de ayuda a Bahamas. Carnival, junto al dueño del equipo de baloncesto de Miami, se comprometieron a donar $2 millones. Royal Caribbean colaborará con otro $1 millón. Además, junto a Bahamas Paradise están llevando suministros y socorristas. Bahamas Paradise también ofrecerá la oportunidad a los bahameños de trasladarse a la Florida. Las islas Ábacos también resultaron muy golpeadas por el huracán Dorian. Muchas de las casas quedaron destrozadas y se pueden ver botes dentro de algunas infraestructuras o tirados como si fuesen juguetes. Imágenes que impactan mientras muchos luchan con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos o cómo se recuperarán del embate de Dorian. Algunos residentes tratan de ir, por ejemplo, al aeropuerto de Ábaco para esperar la ayuda que llega a cuentagotas. Un equipo de CNN llegó a Man O' War en Ábaco, donde fue el único medio de comunicación que vio la destrucción del lugar. Este es el reporte de Paula Newton. Es mucho peor de lo que se temía. Las Ábaco han cambiado para siempre. Dañadas por la masiva destrucción, una casa tras otra, techos enteros que volaron, escombros dispersos por montones irreconocibles, botes lanzados como confeti. Las imágenes esconden la pregunta obvia: ¿cómo podría alguien sobrevivir a esto? Llegamos en helicóptero a Man O' War, en Ábaco, con Bill Aubrey, quien abraza a su esposa Chana después de varios días sin saber si estaba viva o muerta. Chana se refugió con sus amigas en su hogar costero hasta que el techo voló. Entonces buscaron cualquier cosa que estuviera en pie. Entonces, Nancy, esto las mantuvo con vida, este pequeño baño. Este pequeño baño es esto. Vinimos, nos refugiamos y Chana estaba en el suelo llorando. Intentábamos... Yo estaba histérica. ¿Qué se escuchaba en ese momento? Mucho ruido. Bueno, habían muchos estruendos. Estruendos. Golpes y remolinos. Y las cosas que parecían que iban a atravesar la pared. Muchos en las Ábaco vivieron horas que parecían una película de terror, expuestos a vientos de hasta 340 kilómetros por hora, como tornados que tocaban tierra a cada minuto. No se puede describir con palabras. No se lo deseo a nadie, a nadie. Las palabras no pueden describirlo. No se podría describir esto, nunca. Es como si explotara una bomba atómica. Los residentes de aquí me dicen que su pequeño paraíso está irreconocible hasta para ellos. Son ingeniosos y autodependientes, dicen, pero jamás podrían haberse imaginado una tormenta como Dorian. No hay mejor manera de describir la fuerza del huracán Dorian que desde este lugar en donde la gente aguantó la tormenta en su sala de estar. Es decir, mire esto, el techo se desprendió de la casa, toda la cocina se derrumbó, su nevera terminó aquí en el piso, su sala de estar y muebles de comedor están desparramados por todas partes. La gente afirma que las cosas salían disparadas como proyectiles. Todos pasaron por sus baños, sus armarios, cualquier lugar donde refugiarse.
Ahora comienza la recuperación, pero solo lo básico: atención médica, helicópteros privados para sacar a los enfermos, a los ancianos, a las familias jóvenes. Estoy seguro de que ya no será igual. Es decir, la gente de esta zona es fuerte. Intentaremos hacer lo mejor posible para reconstruirla lo mejor posible, pero sabemos que nunca será lo mismo. Esta fue una tormenta de proporciones bíblicas, me dicen los residentes, y sí les preocupa que haga falta un milagro para poder recuperarse. Paula Newton, CNN en Manowar, Abaco. La costa atlántica de Estados Unidos aguanta las lluvias y vientos que acompañan a Dorian después de que el ciclón tocara tierra en Cabo Hatteras con fuerza de categoría 1. Más de 300,000 consumidores en las Carolinas y Virginia están sin servicio eléctrico. María Santana nos acompaña ahora con más información. María, muy buenas tardes. Tenemos entendido de calles inundadas también en Carolina del Norte. ¿Qué nos puedes decir? Feliz viernes para ti. Así es. Hola, María Alejandra. Bueno, el director de manejo de emergencias de Carolina del Norte, Mike Sprayberry, dijo que las autoridades han recibido informes de que cientos de personas podrían estar atrapadas en las Islas Barrera en ese estado. Residentes allí estaban bajo órdenes de evacuación, pero no todos las obedecieron. Las inundaciones han sido clasificadas como catastróficas en estas islas en Carolina del Norte, donde Dorian tocó tierra esta mañana. En la isla Ocracoke, las autoridades de emergencia empezaron a evacuar a residentes por aire para llevarlos a refugios. Este huracán llegó a las Carolinas con poderosas ráfagas, lluvias torrenciales y hasta pequeños tornados, los cuales han provocado daños severos a hogares y dejado a miles de personas en varios estados sin fluido eléctrico. En Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster dijo que la tormenta había causado daños significativos, pero la buena noticia es que no se han reportado muertos o heridos en ese estado, según su gobernador. Hasta el momento, 5 personas han muerto en Estados Unidos a causa del huracán, 3 en la Florida, otra en Carolina del Norte. Por supuesto, esto es nada comparado con la devastación que dejó en las Bahamas, pero Dorian, María Alejandra, aún no se detiene. Se espera que el huracán, ahora de categoría 1, continúe avanzando hacia el norte, y este fin de semana sus efectos se podrían sentir desde Virginia hasta Nueva Inglaterra. Se espera que el centro de la tormenta se mantenga en el Atlántico, pero la ciudad de Nueva York y otros estados en la costa han cerrado sus playas este fin de semana como medida de precaución. Así que Dorian continúa. Este es un fenómeno que ha sido muy impredecible, y sus vientos, las ráfagas, algunos efectos de esta tormenta se podrían sentir hasta aquí en Nueva York. María Alejandra. Increíbles las imágenes, María. Uno pensaría, o muchos de nuestros televidentes, inclusive lo he visto a través de las redes sociales, se sienten aliviados que ya sea un huracán categoría 1, pero estamos viendo lo que puede causar no solamente los cortes de servicio eléctrico, sino también las inundaciones. Inclusive se esperan esas evacuaciones, entonces, o por lo menos a las personas que están atrapadas debido a esas inundaciones. Muchísimas gracias por la información, María. Feliz viernes. Gracias. Igual, gracias. Y ahí está, estamos viendo imágenes increíbles, no solamente de Bahamas, cada vez se conocen más, cada vez se conocen también más historias, sino también de los estragos que está haciendo Dorian en Carolina del Norte, por ejemplo, como nos acaba de comentar María Santana, y se va a sentir también en otros estados de Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos. Sus comentarios, como siempre, en mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN, la etiqueta es Panorama Mundial. Más adelante tendré tiempo para leer algunos de ellos. Pero cuando regresemos, los líderes que participan en la cumbre por la Amazonía buscan respuestas conjuntas a la crisis climática y la preservación del llamado pulmón del mundo. Y murió Robert Mugabe, el histórico líder africano que luchó por la independencia de Zimbabue y gobernó con mano de hierro por casi 4 décadas.
El Alto Tribunal de Justicia de Londres falló a favor de la decisión del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, de suspender las sesiones del Parlamento durante 5 semanas. La pausa comenzará la próxima semana. La empresaria Gina Miller, que presentó la solicitud ante el Alto Tribunal londinense, advirtió que apelará la sentencia desde Londres. Marta Altuna nos tiene los detalles. El Alto Tribunal de Justicia en Londres asegura que la suspensión de sesiones del Parlamento durante 5 semanas se ajusta a la ley, lo que significa buenas noticias para Boris Johnson. El primer ministro ha viajado a Escocia para anunciar una inyección de capital para la agricultura, la ganadería y la pesca, lo que es visto desde algunos sectores como el comienzo de la campaña electoral. El líder conservador ha perdido 4 votaciones de menos de una semana en la Cámara de los Comunes. En 3 de ellas, la mayoría de los parlamentarios negó la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. En la otra votación, la Cámara Baja se opuso a que Johnson convocara elecciones el 15 de octubre. Aún así, el primer ministro sigue firme en su postura y ha dicho que prefiere estar muerto en una zanja que pedir una extensión del plazo de salida de la Unión Europea, que de momento está establecido para el 31 de octubre. Por ello, el lunes habrá otra votación sobre el adelanto de los comicios, en un escenario distinto al del anterior, ya que para entonces la aprobación de la ley que impide un Brexit sin acuerdo será definitiva. Además, el líder laborista, Jeremy Corbyn, mantuvo conversaciones con sus colegas liberaldemócratas y nacionalistas escoceses, entre otros. Como opositores, decidieron votar en contra o abstenerse sobre la celebración de estas elecciones. Esto impediría alcanzar la mayoría de los 2/3 necesaria para que la convocatoria electoral siga adelante. Esta decisión de la oposición significaría a la práctica poner a Boris Johnson contra las cuerdas, porque o bien actuaría en contra de su promesa de que va a haber elecciones el 15 de octubre, o porque bien actuaría en contra de la ley si sigue adelante con un Brexit sin acuerdo. Para CNN, Marta Altuna, Londres. Cuatro horas de lluvias en el estado brasileño de Rondônia aplacaron las llamas en una de las áreas más golpeadas por los incendios en la Amazonía. El gobierno de Brasil hace poco impulsó esfuerzos para combatir los intensos fuegos. Sin embargo, las altas temperaturas, la sequía y el viento desafían a quienes combaten las llamas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, un total de 94.957 incendios se contaron en el país entre el 1 de junio y el 28 de agosto. Esto equivale a un aumento del 75% en comparación con el año anterior. Ante estos hechos, el presidente de Colombia, Iván Duque, lideró un encuentro para propiciar un diálogo sobre la protección y el uso sostenible de la Amazonía con presidentes y representantes que comparten territorio en la selva amazónica. En el encuentro se firmó el Pacto de Leticia por la Amazonía, con el que se busca coordinar la preservación de los recursos naturales de la zona. Francho Barón ha estado siguiendo este encuentro desde Río de Janeiro y nos cuenta más. Francho, muy buenas tardes. Un pacto que entonces están haciendo entre estos países y hay que ver ahora que esto, que es palabra, un documento firmado, se traduzca en hechos. Adelante. Saludos, Mariale. Pues efectivamente algo que no siempre sucede, desafortunadamente, pero bueno, en este caso lo que se ha anunciado hoy, además en una cumbre presidencial verdaderamente muy llamativa, ¿no? Porque hemos visto a todos estos presidentes reunidos en una maloca india, en una zona selvática, en definitiva, con una escenografía muy propicia para el tema que se estaba tratando hoy, que era justamente el de la preservación del Amazonas. Bueno, pues según la señal institucional de la presidencia colombiana, lo que ha salido de esta cumbre ha sido, como tú bien dices, el Pacto de Leticia por la Amazonía, un documento que contiene básicamente 16 puntos, entre los cuales, bueno, pues cabría destacar el fortalecimiento de la acción conjunta de estos países contra la deforestación, un mecanismo de cooperación regional para poder movilizarse en casos de crisis o en casos que realmente se requiera, ¿no? Pues una acción, como decimos, coordinada, una red amazónica para la cooperación en el caso de desastres, de acción rápida en este caso, y por último, pues un mecanismo, una herramienta de financiación para todas estas estrategias, algo ya que sabemos que todo esto cuesta dinero y de hecho ha sido un tema muy polémico aquí en Brasil en las últimas semanas,
cuando cuando saltó la noticia de estos incendios que se estaban extendiendo por varios puntos del Amazonas. Bueno, para poner esto en contexto, recordemos, hoy han participado de esta cumbre amazónica los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Perú, Martín Vizcarra de Ecuador, Lenín Moreno, y de Bolivia, Evo Morales. El presidente brasileño, que, como venimos explicando, quizás era el más interesado en los debates que hoy se llevaron a cabo, no pudo acudir a Leticia por cuestiones de salud y se comunicó con sus homólogos a través de videoconferencia. Lo vimos articulando, de hecho, un discurso que se escapó bastante de la tónica general de la cumbre, centrada en el tema medioambiental, en el tema de la preservación de todo este bioma, y sin embargo Bolsonaro, bueno, pues quiso poner el acento una vez más en el asunto de la soberanía, ¿no?, de estos países sobre el territorio amazónico, ya que según él existen intereses de países no latinoamericanos para apoderarse, en sus palabras, de las riquezas naturales de toda esta zona. Si os parece bien, ahora vamos a oír las palabras de Iván Duque. Yo creo que hoy estamos haciendo historia, queridos presidentes y canciller. Pero además me siento muy complacido que se firme este pacto en Leticia, donde por primera vez tenemos un evento de esta magnitud y de esta naturaleza. Y lo tenemos para reafirmar lo que es la protección de este territorio, que tiene, como lo dije antes, más del 50% de los bosques tropicales del mundo. Francho. Estábamos escuchando precisamente entonces al presidente de Colombia, Iván Duque. Lamentablemente estamos perdiendo la conexión con Francho Barón, quien nos hablaba entonces un poco de este acuerdo que hicieron entre distintos países que comparten la selva amazónica para combatir los incendios que, como informamos anteriormente, ya han aumentado en este año un 75% en la zona. Increíble realmente, están haciendo esfuerzos políticos. Vamos a ver si, como dije en un principio, se transforma esto en acciones que realmente puedan solventar este problema. Muchísimas gracias a Francho Barón por acompañarnos desde Río de Janeiro. Nosotros continuamos con más. La Fiscalía de El Salvador apeló el fallo a favor de Evelyn Hernández. La mujer fue absuelta del delito de homicidio agravado por omisión tras sufrir un parto extrahospitalario. Hernández, de 21 años, dice que sintió dolores y fue a la letrina de su casa sin saber que estaba embarazada. La Fiscalía no cree esa versión. Los fiscales sostienen que la joven tenía conocimiento pleno de su situación. Por eso piden que se celebre un nuevo juicio. Específicamente, esos testimonios, aunado a la valoración de la prueba documental y pericial técnica, es lo que nosotros estamos solicitando en esta apelación, que sea revisado y que lo conozcan otros jueces para que apliquen la sana crítica. El caso de Evelyn Hernández fue muy polémico en El Salvador. En 2017 fue sentenciada a 30 años de prisión. Estuvo en la cárcel 33 meses hasta que su defensa solicitó un nuevo juicio. Luego fue absuelta. Durante todo el proceso ella defendió su inocencia. En El Salvador los abortos están prohibidos. Las mujeres pueden enfrentar hasta 50 años de prisión por practicarse uno. Y pasamos a México porque el gobierno informó que redujo en 56% el flujo de migrantes a Estados Unidos en 3 meses. El informe llegó a 90 días de que se concretara el acuerdo entre México y Washington para reducir el flujo irregular de migrantes. Del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto, es decir, principios de junio y agosto. Esa reducción del 56% en el flujo se deriva de muy diversas disposiciones que ha tomado el gobierno con fundamento en la Ley Mexicana de Migración y en nuestras disposiciones constitucionales. Los zimbabuenses sufrieron demasiado tiempo su mandato autocrático. Así expresaba el Reino Unido las condolencias por la muerte del expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, a los 95 años en Singapur. El comunicado refleja sentimientos encontrados, los mismos que tienen los zimbabuenses respecto a su figura.
Robert Mugabe fue héroe de guerra y tirano, visionario y déspota, padre fundador y autócrata. En 37 años de mandato manejó el poder a su antojo y conveniencia, y con sus oponentes políticos fue despiadado al extremo. Su régimen de excesos fue derrocado en 2017. Hoy su partida deja un país dividido y empobrecido. Con 37 años en el poder, en el que exigió nada menos que lealtad absoluta, el reinado de Robert Mugabe no encontraría su fin en las urnas. Pero pocos habrían imaginado esas 2 semanas en noviembre de 2017, cuando sus militares se movilizaron en su contra y su pueblo salió a las calles. ¿Qué significaron esas multitudes para el expresidente Mugabe? ¿Qué decía? Vio que ellos hablaron. ¿Se quebró? Se conmovió en el sentido que le hablaban y decían, ya es suficiente. En negociaciones, los generales saludaban al hombre que buscaban derrocar. Así, y todo el golpe de Estado y su renuncia fue una salida humillante para Mugabe, cuyo nombre en sí definió a Zimbabue. Este hombre tenía tanto para ofrecer a los zimbabuenses, pero no lo hizo. Se enfocó en sí mismo. Una tragedia. La muerte de Robert Mugabe me rompe el corazón por los millones de vidas destruidas, millones de vidas que él arruinó. El legado de Robert Mugabe se construyó en base a la violencia y la opresión, y un colapso económico tan extremo que el dinero perdió su valor y millones huyeron del país. Para muchos, vació el país. Yo, Robert Gabriel Mugabe, juro. Es fácil olvidar que al principio se le comparaba con Nelson Mandela. Mugabe hablaba de la reconciliación después de una lucha brutal de liberación que él había ayudado a liderar. Reparó los lazos con su antiguo colonizador, Inglaterra, y llegó a ser nombrado caballero. Los lazos históricos entre el Reino Unido y Zimbabue, que datan de antaño en la historia, han crecido y se han fortalecido con los años. El joven país de Zimbabue se convirtió en la envidia del continente. Mugabe, formado como maestro, presidió una revolución educativa con un prominente sector agrícola. Robert Mugabe era mi héroe. Yo admiraba su elocuencia, su confianza al postular posiciones maravillosas y decidí que era el hombre que me impresionaba. Pero Mugabe solía decir que tenía un título en violencia y desde el comienzo aplastó el disenso. Alice Mwale revive su trauma día a día. Le quebraron la espalda en enero de 1983 durante la operación llamada Kukura Aundi. En lengua shona, alude a las lluvias que lavan las cascarillas, que se dedicó a aplastar la oposición de Mugabe. Hubo ataques a civiles, eligiendo víctimas según las líneas étnicas. Cuando tambaleaba su poder, en esta ocasión, en las urnas, Mugabe autorizó violentos ataques y se fortaleció permitiendo que supuestos veteranos de guerra confiscaran las tierras de los blancos. Y aplastó a su creciente oposición, usando su control de la seguridad estatal, pero la violencia conmocionó al mundo. Occidente abandonó a Mugabe y dejó de enviarle asistencia. El país nunca se recuperó por completo. Quieren venir aquí y decirnos qué debemos hacer. En Zimbabue no, nunca, nunca, sea cual sea el costo. Robert Mugabe was not an idiot in the country. Robert Mugabe no fue un idiota, trabajó mucho por ese país, se cometieron errores, pero un hombre que se preocupaba. En última instancia, el presidente es el responsable de toda acción. Acciones a lo largo de un extenso mandato y una rápida salida que, según muchos críticos, respondieron a la mayor prioridad de Mugabe, él mismo. Y cuando regresemos a Panorama Mundial, las protestas en Hong Kong no se detienen a pesar del anuncio de la líder del territorio de retirar la ley que generó estas manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa entonces? Les contamos en breve.
Las concesiones de Carrie Lam son insuficientes para los manifestantes de Hong Kong. La presidenta ejecutiva renunció al proyecto de extradición a China, pero las protestas continúan. Los manifestantes tienen otras exigencias y eso incluye la dimisión de la propia Lam, así como una investigación de la brutalidad policial, la liberación de los arrestados durante los disturbios y mayores libertades democráticas. Entre tanto, la policía reprimió las protestas de este viernes con balas de goma y gases lacrimógenos. En el marco de una visita a China, la canciller alemana Angela Merkel instó a garantizar los derechos y libertades en Hong Kong. Merkel también dijo que espera que se produzca un diálogo entre las autoridades y los manifestantes. Ahora, la economía local en Hong Kong comienza a sufrir las consecuencias de las manifestaciones. ¿Qué hará Beijing? Esa es la pregunta clave en este momento. La señora Lau, comerciante, vende juguetes baratos en este popular mercado de Hong Kong desde hace décadas. Nunca ha visto una situación tan mala. Nos cuenta que las ventas han bajado un 90%. Cuando las protestas entran en su cuarto mes sin un fin claro, la economía de Hong Kong, que se había visto impactada por la guerra comercial, comienza a hundirse. El gasto en Hong Kong se derrumbó casi un 11.5% en julio. El arribo de turistas bajó casi 5% el mismo mes. La economía sigue cayendo. El más reciente pronóstico de crecimiento del gobierno para este año está entre 0 y 1%. Agravando la crisis en Hong Kong, el liderazgo de China deja oír cada vez más su opinión contra las protestas. La pregunta más acuciante en Hong Kong es ¿qué hará Beijing? ¿Confiará en Hong Kong para manejar sus propios asuntos o se le acabará la paciencia y enviará a su policía armada o al ejército? Medidas tan drásticas todavía son consideradas muy improbables en Hong Kong, en parte porque una intervención de alto perfil en Hong Kong podría tener consecuencias contra China. La imagen de China sufriría sin duda, y eso crearía un replanteamiento total sobre China. Si consideraría a China un socio fiable. Esa potencial pérdida de confianza podría extenderse a los mercados financieros internacionales, donde Hong Kong es un enlace crítico del flujo de inversiones en China. En 2018, Hong Kong fue el mayor mercado de ofertas públicas iniciales. Más de 36.000 millones de dólares recolectados en su mayoría por empresas de China continental. Si Hong Kong no existiera, China tendría que inventarlo. Los analistas dicen que la independencia estatal es clave para invertir en China. Necesita ese tipo de jurisdicción occidental, necesita esa plataforma que brinda Hong Kong para los inversionistas del exterior. China está en dificultades con la ralentización del crecimiento económico. El actual, de 6.2%, es el más bajo en casi 30 años. Sin una solución a la vista de la interminable guerra comercial con Estados Unidos, los analistas pronostican que el crecimiento continuará cayendo. Y la dañada y singular posición de Hong Kong en China podría golpear aún más su economía. Diría que dañar lo que Hong Kong le ofrece a China es más dañino que los aranceles estadounidenses en la guerra comercial. Como la mayor nación comercial del mundo, la desaceleración de la economía china ya está teniendo un impacto global. Otro golpe a su economía, motivado por medidas extremas para poner fin a las protestas en Hong Kong, no solo afectarán a China, sino a la economía mundial. Andrew Stevens, CNN, Hong Kong, China. Una mujer de 73 años dio a luz a mellizas en la India. Posiblemente es la persona de mayor edad en dar a luz. Su nombre es Ramati Mangayama y es una agricultora del sur del país. Ella había quedado embarazada por medio de una fertilización in vitro llevado a cabo el año pasado. Esperar un hijo era uno de los objetivos que junto con su esposo, quien tiene 80 años, había buscado desde que se casaron en 1962. Los médicos le ayudaron a dar a luz a las 2 niñas por medio de una cesárea este jueves. La madre y sus hijas se encuentran sanas. Ella permanecerá en observación y sus bebés serán alimentados a través de un banco de leche. Las autoridades de Filipinas presentaron cargos en contra de la mujer estadounidense que intentó sacar del país a un bebé escondido en una maleta.
El jefe de la Oficina Nacional de Investigaciones, Manuel Di Mano, declaró este jueves que se acusará de violar la ley antitráfico de personas. Jennifer Talbot, de 43 años, fue detenida este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Manila, luego de que identificaran que portaba a un bebé de apenas 6 días de nacido en su equipaje de mano. Según las autoridades, Talbot solo llevaba consigo su pasaporte y aunque dijo ser la tía del bebé, no proporcionó evidencias de ello en el momento. Después señaló que la madre era una mujer soltera local, pero no aclaró si se lo había entregado o vendido. La investigación sigue en curso. La periodista Esmeralda Bermúdez es una salvadoreña, madre de familia en Estados Unidos. Le hablaba a su hija en español para inculcarle parte de su cultura, pero eso le costó una experiencia muy desagradable. Una mujer la confrontó por hablarle en español a su hija en la vía pública. Y Gonzalo Alvarado nos cuenta más de esta historia. Adelante. En abril del año pasado yo fui a nuestro favorito parque donde ha ido mi familia por años, en La Mirada. Y fuimos a un cumpleaños de una primita mía. Y llevé a mi niña y estábamos en el área de jugar con mi niña de 5 años. Y yo no importa dónde esté o a dónde voy, yo solamente le hablo español a mi hija, no le hablo jamás inglés. Una tarea que según Esmeralda Bermúdez, de 78 años y nacida en El Salvador, la ve como parte de su deber de madre para introducir a sus 2 hijos de 5 y 2 años de edad a su cultura. No obstante, cuenta que una mujer que estaba en el Parque de Los Ángeles en abril del año pasado cuestionó y criticó lo que Bermúdez considera la tarea familiar que más aprecia. La interacción entre mi hija y yo continuaba. Llegó un momento que tomó un paso hacia mí, yo estaba sentada en el suelo y me dijo, habla inglés, estás confundiendo a la pobre niña, me dijo. Palabras que, según dice, de inmediato le provocaron un remolino de emociones amargas. Me quedé yo congelada, congelada. Sentí como que el corazón, el estómago se me vino al suelo. Cuando esta señora me habló así, no sé por qué, es interesante cómo ocurren las cosas que uno, en mi cabeza instantáneamente me convertí en esa niña. Y por eso es que sentí vergüenza, porque recordé, ¿verdad?, que a los 6, 7, 8 años tenía mucho eso en la escuela, mucho bullying, que me decían, regrésate a Tijuana, y que tu acento es como Ricky Ricardo, y que eres frijolera, beaner o mojada, muchas cosas. En ese momento dice que solo pudo pensar en el bien de su hija y le contestó así a la mujer que no se le identificó. Le dije, ¿sabe qué? Mi hija habla español, armenio, inglés y también está aprendiendo francés. ¿Y usted cuántos lenguajes habla? Y se quedó ella como que... Nunca voy a olvidar la mirada en su cara porque yo sé que no se esperaba ella eso. Y yo le doy gracias a Dios que me salieron las palabras de la boca. Y me dice ella, yo hablo inglés, me dice. Y me dice, eso es lo que importa, me dijo. A un año de lo ocurrido, la frustración y el coraje dice que aún la agobian. Emociones que cobran fuerza cuando ve que todo lo que ha logrado conseguir en su vida, como tener su propia familia y ser una periodista de Los Angeles Times, no son suficientes para algunas personas. Siempre siente uno como que, híjole, he luchado tanto, he llegado, según yo, tan alto a esta montaña para que de repente una mujer en el parque con mi niña me venga y me diga, todavía no lo estás haciendo bien, todavía no eres lo suficiente americana, para de hablar el español, habla el inglés. No quiso que su historia pasara desapercibida y decidió compartirla con sus lectores del periódico y con sus seguidores en las redes sociales, aunque no presentó denuncia legal alguna por lo sucedido. Jamás hubiera pensado que en 2 días este tweet alcanzó a casi 14 millones de personas a nivel mundial. Gente contándome sus historias de su lenguaje, de su cultura, diciéndome, mi mamá nunca me enseñó coreano y eso es lo que más me rompe el corazón.
Mientras una parte del mundo ya sabe de su historia, agrega que su hija aún no, por lo menos por ahora. No quiero ella que ande pensando en su cabecita de 5 años, hay otra mujer allá así, me voy a encontrar, ¿qué voy a hacer yo de 5 años si me encuentro con una señora así? No quiero que lleve esa piedrita en la cabeza, quiero que lleve puro orgullo ahorita en su cabeza. Verle el lado positivo a las cosas es una de sus virtudes, dice Bermúdez, una capacidad que siempre le gusta compartir con los demás. Lo que usted trae, usted es completito como está. Todo lo que trae vale mucho, vale oro, y no tiene que uno achicopalarse o apagarse o echarse atrás. Yo creo eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que le dijera a la gente. ¿Qué opina usted de esto? Pues espero sus comentarios. Mientras les digo que cuando regresemos en los deportes es viernes de fecha FIFA y 4 de nuestras selecciones estarán viendo acción en territorio estadounidense. No se muevan. El momento de los deportes en Panorama Mundial y para ello me acompaña Marcela Trucios desde Atlanta. Marcela, muy buenas tardes y bueno, por lo visto es viernes de verde que te quiero verde. Por lo que estoy viendo ahora en pantalla, estamos las dos vestidas de verde, pura casualidad, no crean que nos pusimos de acuerdo, pero en lo que sí quiero que por favor nos cuentes ahora es sobre estas fechas, pues estamos en fecha FIFA, uno de los partidos que se van a jugar es este viernes precisamente aquí en Miami con los protagonistas. Podemos decir que uno es el campeón de América, Brasil, y se enfrenta a Colombia. ¿Qué podemos esperar? Bueno, como siempre, antes que nada te digo que mi verde es porque mi selección juega esta noche y una de sus camisetas es verde. Y hablo de México, no de la verde amarela. Bueno. No hablo de ese enfrentamiento que tú... Ya te iba a decir. No, pero bueno, okay. Te cuento que este enfrentamiento de Brasil y Colombia definitivamente es uno de los duelos más llamativos de esta jornada. Sin embargo, el técnico Carlos Queiroz está en la obligación de pensar más allá, ¿no? A largo plazo con respecto al resultado que consiga esa noche. Así lo ve el entrenador portugués al mando de la cafetera. Es el primero llegar a los títulos. Yo pienso que, y siento, después de hablar con los jugadores, que esa es la ansiedad, la inquietud y la ambición que todos tienen. Que un título seja la representación de toda la calidad y esfuerzo que el fútbol colombiano está haciendo en los últimos años. Y bueno, el sueño es ese, trabajar bien para llegar a un título y que, si Dios quiera, puede ser Copa América el próximo año. Y estaremos atentos, por supuesto, ¿no? Marcela, este enfrentamiento entre Brasil y Colombia, pero hay otro, el que hacía referencia precisamente por el color que tienes hoy, y es el de México-Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar en este nuevo capítulo de rivalidad? Dada la historia, María Alejandra, vamos a esperar un partido de esos cerrados. Yo espero que sea diferente y que haya mucho gol. Pero bueno, más allá de lo futbolístico, la atención de muchos aficionados en México se centra en el primer 11 inicial del seleccionador del Tri, que es el Tata Martino, después de la Copa Oro. Bueno, esto debido a que México cuenta con el regreso de 3 figuras muy importantes como Héctor Herrera, Javier El Chicharito Hernández e Irving Lozano. Sin embargo, Martino ha querido dejar claro en su última conferencia de prensa previa a este encuentro que todos los jugadores deben ganarse un lugar. Esto independientemente de su jerarquía como jugador internacional. Martino quiere promover la competencia en un grupo que se prepara para las eliminatorias con miras al Mundial de Qatar. Que tengan jerarquía, que tengan una carrera muy exitosa, no significa que tengan que dejar de competir. Digo que son dos equipos que están muy bien para competir uno con otro, que la final de la Copa de Oro nos encontró ganadores a nosotros, creo que justamente, pero en un partido bastante equilibrado, con lo cual mañana espero un partido tan difícil como aquel de la final de la Copa de Oro. María Alejandra, también quiero aprovechar para invitarlos a ver Deportes CNN esta noche, donde vamos a entrevistar a los flamantes campeones de dobles del Abierto de Estados Unidos, que son los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Esto ya sabes, a las 11:30 hora del este. Regreso contigo y te deseo un excelente fin de semana.
Feliz viernes, Marcelo, nuestro director, por cierto. Leandro está muy contento con el triunfo de los colombianos. Gracias por acompañarnos y por la información deportiva. Buenas tardes para ti. Ustedes no se muevan, ya regresamos con más de Panorama Mundial. Juan Carlos López, muy buenas tardes, feliz viernes. ¿Y qué tenemos hoy en Directo USA? Pues tenemos lo último de la pelea que no termina. El presidente Trump sigue mandando mensajes sobre el famoso mapa de Alabama. Vamos a hablar también sobre las deportaciones de cubanos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirma que envió un vuelo con 120 de ellos a la isla. Son más de 700 los cubanos deportados este año desde Estados Unidos. María Alejandra. Estaremos atentos, por supuesto, a la información. Que tengas feliz viernes. Lo mismo. Fernando Aceldas nos dice: Estados Unidos, el país de las oportunidades y que se supone defiendan las libertades civiles y la democracia, es el símbolo del racismo, la xenofobia, la discriminación, etcétera, especialmente contra los inmigrantes latinos. Esto es una verdadera vergüenza. Hace referencia, por supuesto, al reportaje de Proyecto Ser Humano sobre esta madre que lo hablaba en español en la vía pública a su hija. Gracias por sus comentarios y por la compañía. Feliz viernes.